Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan otra vez qué pienso de Javier Milei, qué pienso de que en estas elecciones sacó el 17% de los votos, que era el objetivo que se había fijado. Vea, tengo amigos que están muy entusiasmados con Milei, que los fascina su discurso, la casta tiene miedo. Am, en 1998, cuando el entonces intendente de Buenos Aires, Fernando de la Rúa, se candidateó a presidente, dijo, voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Unos pocos años después de que de la Rúa se fue en helicóptero, Néstor Kirchner se promocionó como un antipolítico, como un pingüino, un tipo que había venido de la Patagonia y el traje le quedaba humorísticamente mal porque no estaba acostumbrado a vestir de traje sastre. Después vino Macri diciendo que iba a dejar atrás la década perdida del kirchnerismo. O sea, hace 23 años que todo político que sale de abajo de una piedra en Argentina se promociona diciendo que va a terminar con la casta, que él no es parte de la casta. Discúlpeme que haya dejado de tomármelo en serio hace rato, ese discurso. A Milei le creo que es honesto. A Milei le creo que él cree lo que dice. El problema es que no basta con que vos creas realmente que vas a hacer lo que decís que estás haciendo. El asunto es que puedas hacerlo. Y vos no podés hacerle chapa y pintura a un auto sentado de adentro. Vos no podés cambiar el sistema desde adentro. Esto simplemente no se puede. Milei tiene uno de dos destinos posibles. O se lo traga el sistema, se convierte en parte de la casta, o el sistema lo expulsa, se convierte en un descastado, en un paria. En el sentido etimológico del término, un paria, literalmente. Hay un problema muy extendido en la política de hoy, y es que se confunde el oficialismo con el partido gobernante. Y no solo no son sinónimos, son cosas extremadamente distintas. El oficialismo no es el partido que ganó las últimas elecciones. El oficialismo es el discurso oficialmente aceptado, oficialmente establecido, que rige el comportamiento de un Estado, que rige las políticas en una sociedad X. Eso es el oficialismo. El partido gobernante, el presidente, puede ser opositor. Ejemplo, Donald Trump. Donald Trump no pertenecía al oficialismo de Estados Unidos. Esta confusión entre el oficialismo y el partido gobernante lleva a que se crea que hay muchos más opositores de los que hay realmente. Que se crea que el oficialismo es algo mucho más reducido de lo que es realmente. Porque se creen que los adeptos al partido gobernante son los únicos oficialistas que existen. Y no, hay tres capas del oficialismo. Tenés generalmente el partido gobernante, tenés a la gente que suscribe el discurso oficial, lo cual por regla general, salvo excepciones como la ya mencionada de Trump, coincide con el partido gobernante. Tenés la coalición Estamos Todos de Acuerdo, gente que pertenece a movimientos políticos, partidos políticos que quieren ser considerados opositores, pero no solo no lo son, sino que hasta tienen miedo de ser confundidos con opositores. Por eso empiezan todo su discurso diciendo estamos todos de acuerdo con el discurso oficial. Pero, y ahí te vienen alguna pequeña heterodoxia, alguna pequeña peculiaridad suya. Pero aclaran, estamos todos de acuerdo con el pensamiento oficial. O sea, no vaya a ver si nos creen que somos, si se creen que somos opositores. Dios libre y guarde. Esa es la coalición Estamos Todos de Acuerdo, que agrupa la mayor parte de lo que se llama oposición. El 90% de lo que se llama oposición es la coalición Estamos Todos de Acuerdo. Y después tenemos una última capa del oficialismo, que son criptooficialistas. Son partidos políticos, personas y movimientos, ideologías, que
se consideran realmente opositores, quieren ser considerados opositores, no te dicen estamos todos de acuerdo, y hasta toman acciones concretas de oposición, pero viven en el mismo mundo mental del discurso oficial. Usan el mismo lenguaje adulterado, la misma neolengua del discurso oficial. Entonces, esa oposición es totalmente estéril. No va a llegar a ninguna parte porque no es verdadera oposición. A pesar de que se comportan como verdadera oposición, cosa que la coalición, estamos todos de acuerdo, jamás, never, nunca. Estos tipos no, estos tipos toman medidas concretas de opositores. El asunto es que esas medidas son completamente estériles porque están embebidos en la misma Matrix, en el mismo mundo de fantasía creado por el lenguaje oficial. Y vemos que les sorprenden cosas que no deberían sorprenderles. Esto es el indicio más claro del criptooficialismo. No hacen razonamientos que deberían hacer. ¿Por qué? Porque están pensando en el diccionario de neolengua. Entonces, les sorprenden las peleas entre trans y mujeres, entre mujeres trans y mujeres en una conferencia feminista. Y dicen, esto es una locura, es algo que no se ha visto nunca, es el progresismo moderno. En serio. Un montón de mujeres casadas con el Estado, que las encierran en un edificio y mandan a un grupo de eunucos a golpearlas. Es algo que no existió nunca. En serio. De verdad te sorprende ver eso. Ese tipo de cosas que se sorprendan de lo que no deberían sorprenderse, te muestran que están viviendo en el mismo mundo mental y usan la misma terminología del pensamiento oficial. Se sorprenden de que las feministas no defienden a las mujeres oprimidas en verdaderas sociedades patriarcales como las que todavía existen en Medio Oriente. ¿Quién te dijo que el feminismo tiene algo que ver con combatir las sociedades patriarcales? Estás pensando en el mismo lenguaje adulterado de esa ideología. Por cierto, el feminismo es el único movimiento político en la historia que logró que la gente se tome en serio su nombre. Jamás en mi vida conocí a nadie que crea que el Partido Popular es popular o que la Unión Democrática Cristiana es democrática o cristiana, pero por algún extraño motivo piensan que el feminismo tiene algo que ver con las mujeres. Es el único partido político que logró que la gente se tome en serio su nombre. O tenemos cosas, por ejemplo, como que entre 2018 y 2019 se hizo una enorme campaña de propaganda, un enorme poder de lobby, para establecer la idea de que el homicidio es una práctica médica, cosa que finalmente se sancionó por ley. Que existe un derecho al asesinato, lo cual es un hierro de madera, es un cuadrado redondo, el derecho al asesinato. Y en 2020-2021 se está estableciendo la idea de que el Estado puede forzarte a una práctica médica. Vos no tenés derecho a no hacerte una práctica médica que el Estado decidió que tenés que hacerte. Y ninguno de estos criptooficialistas, de estos pseudo-opositores, suma 2 más 2 son 4. ¿Por qué? Porque no están vinculando esos hechos, porque no están vinculados en el discurso oficial y piensan la realidad a través del discurso oficial. Entonces no están viendo algo groseramente obvio como es eso, no lo están viendo, y si se lo decís te dicen que sos un teórico de las conspiraciones, un conspiranoico o alguna tontería por el estilo, que por cierto también forma parte del discurso oficial. Ese tipo de cosas son propias del criptooficialismo. Y el 17% de los votos que sacó Milei proceden en buena medida de criptooficialistas. ¿Qué va a pasar? Si Milei empieza a hablar realmente como opositor, los va a perder. A buena parte de esos los va a perder, o va a tener
que correrse más al discurso oficial para conservarlos. ¿Por qué? Porque esa gente que vamos a terminar con la casta, vamos a qué sé yo qué, son oficialistas. Son oficialistas de closet, pero son oficialistas. Un oficialista de closet sigue siendo un oficialista. Me preguntan, ¿la foto de la nebulosa que mostré es de verdad o es Photoshop? No, es de verdad. Se llama la Defiant Finger Nebula. Es la nebulosa del dedo desafiante, que es el modo family friendly de decirlo. Pero no, es de verdad. Me pregunta Lume si se nota que... No, es un comentario, no es una pregunta. Se nota que me gustan mucho los temas del espacio, me comenta. Me fascina especialmente la historia de la astronomía. Y sí, desde luego las últimas novedades también, pero sobre todo me interesa la historia. Porque hay el pensamiento tenemos, por un lado, pensamiento puramente racional. La matemática, la lógica, la filosofía, la teología. Por otro lado tenemos las ciencias empíricas, el estudio de la realidad basado en la observación y en el razonamiento, donde el razonamiento, la razón pura es simplemente una herramienta, no es todo. Y en el medio tenemos esta cosa extraña que es la astronomía, que técnicamente es una ciencia de la naturaleza. Técnicamente es una ciencia natural. El asunto es que sus objetos de estudio están tan lejos, son tan difíciles de ver, que son, desde cualquier punto de vista práctico, son puntos. Son puntos luminosos que se mueven. Entonces, está mucho más cerca, pero mucho más cerca, no un poquito, de la geometría, que no de cosas como la psicología o la sociología. Entonces me fascina esa ciencia de la naturaleza casi totalmente abstracta, casi totalmente matematizada, casi geometría pura. Es un objeto de estudio fascinante. Repito, me interesa sobre todo la historia, ver cómo evolucionó, cómo fue desarrollándose, me fascina.